Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador e inclusive, como siempre les digo, en la Federación de Rusia. Pero lo diferente está en que he trabajado en áreas protegidas, en áreas patrimoniales y en momentos críticos. Por ejemplo, en Rusia trabajé en el momento en que desaparecía la Unión Soviética y nacía la Federación de Rusia, del 1992 a 1997. En Ecuador, en momentos críticos como en la guerra en la frontera norte durante el gobierno de Rafael Correa, esto es, el gobierno de 2008 al 2017, y también he trabajado en el momento en que se produjo la crisis del terremoto de Pedernales en el año 2016, pero que se prolongó por un año con 3.500 réplicas, especialmente en la provincia de Esmeraldas, donde yo era médico en el Seguro Social Campesino de la Reserva Galera San Francisco, la primera reserva marina de Sudamérica. Bien, hoy trataremos de entender el tiempo y los tiempos que estamos viviendo. Decimos que el tiempo porque usted y yo somos solamente tiempo. Un tiempo que, en el caso mío, ya va entrando a los 70 años y que ha podido vivir 70 años de manera directa con los cambios que han sucedido en Ecuador, cambios que han sucedido también en la Unión Soviética, y actualmente, gracias a mis hijas, puedo seguir el rastro de los cambios que están sucediendo en Australia. Pero podemos decir que también hablaremos de los tiempos. ¿Qué son los tiempos? Los tiempos son aquellos momentos en que la relación entre los seres humanos y de los seres humanos con la naturaleza han cambiado. Así pues, si tuviéramos que hablar de mi tiempo personal, al igual que el suyo, ha dependido del nacimiento que tuve, del lugar en que nací. Yo tuve la suerte de nacer en la capital del Ecuador y dentro de lo que se llama la clase media alta. Gracias a eso, se puede decir que tuve la posibilidad de crecer dentro de una familia organizada hasta los 19 o 20 años, en que mi padre encontró otra mujer, tuvo otros hijos y se produjo una crisis familiar. De esa crisis familiar, el principal problema fue la disputa por la riqueza y los bienes materiales de mi padre. Y entonces, hoy camino todos los días con la angustiosa memoria de mi abuela, que era una campesina, nacida en Cuenca, que pertenecía a una familia aristocrática en el año a comienzos del siglo XX, pero que al morir su marido tuvo que convertirse en una empleada fabril que trabajaba 14 horas en una fábrica textil y aprender a tejer cobijas, reparar y vivir de su trabajo como campesina en una gran hacienda de su padre, que finalmente, a la muerte de su padre, se la despojaron
y ella se convirtió en una mujer pobre con un hijo, dos hijos pobres que se educaban en los colegios estatales y en las universidades estatales, pero que llegaron a ser grandes profesionales, como mi padre, el mejor abogado en derecho civil de Quito, y mi abuelo y mi tío abuelo, mi tío perdón, en el mayor y mejor empresario de empresas de una agencia, de agencias de viajes en Cuenca, empresario turístico. Pero a partir de ese momento, cuando mi padre encuentra a otra moza, otra mujer, tiene otros hijos, en mi familia se crea una situación conflictiva en la que termina asesinada mi abuela, la madre de mi padre, en la misma propiedad, enorme propiedad que mi padre tenía en la bajada de Quito a Guayaquil, en la zona, en esto de la zona de Tandapi, donde tenía una hacienda que le llamaba el Imperio, luego se llama Atenas. Y cuando mi padre ya no podía acudir con frecuencia a ese lugar porque tenía una insuficiencia renal que tenía que hacerse hemodiálisis, y mi hermano menor se hace cargo, precisamente los empleados que mi hermano contrataba aparentemente son los que le dan una golpiza a mi abuela, que estaba en silla de ruedas con más de 80 años, y terminan matándola, y ella muere de esa golpiza en la clínica San Francisco de Quito. Por supuesto, yo no me encontraba en el país, tenía un trabajo en Rusia, tenía una empresa en Rusia que vendía flores y plantas medicinales, y esta empresa en Rusia era la que me obligaba a estar 6 meses en ese país, especialmente en los meses de invierno, desde diciembre hasta marzo, y a partir de mayo volví a Ecuador, y justamente un 9 de mayo de 1975 mi abuela muere luego de aquella golpiza. Desde ese momento mi relación con mis hermanos y con mi madre, que realmente mi madre le odiaba a mi abuela, y mis hermanos estaban con mi madre. Yo era el defensor de mi abuela y el defensor de mi padre, porque mi padre, una vez que tuvo hijos fuera del matrimonio, pues pasó a ser también un individuo al que sus hijos le rodeaban como los gallinazos rodean a un moribundo. Mi padre había tenido ya 3 infartos, más aneurisma de aorta, insuficiencia renal, y con eso la atención más importante que tenían los hijos dentro y fuera de su matrimonio era sobre sus bienes. Es así que, Marcitos, desde el punto de vista de mi vida personal, mi tiempo se convierte en mi tiempo personal, pero además, gracias a mi esposa y a mis 3 hijas, a mi familia, mi vida personal es una vida coherente, donde la mayor preocupación ha dejado de ser el dinero, ha dejado de ser la posición social, la política, la economía, y mi mayor preocupación ha sido fundamentalmente, y es ahora,
la salud y el bienestar de mi mujer y de mis hijas y de mi nieta. Estoy pendiente de eso, porque mi tiempo, que es simplemente aquellos minutos, segundos, horas antes de mi muerte, en los que puedo disponer de salud, es en este momento una gran preocupación. De la misma manera, también vivo el tiempo social. Desde el año 1956, en el que nací, hasta este año 2025, y próximo 2026, en que cumpliré 70 años, he podido vivir el tiempo social, o sea, el tiempo de los cambios, donde el país, los familiares, los amigos, la naturaleza, el orden y la organización social, la adaptación y la posibilidad de una convivencia pacífica y una lucha contra el aislamiento han sido fundamentales. Entonces, este tiempo social que he vivido me ha permitido entender qué es mi país, que es Ecuador, qué es la naturaleza en Galápagos, la Amazonía, los Andes y el Océano Pacífico, la costa y el Océano Pacífico en la línea ecuatorial. Pero además me ha permitido entender cómo es y se ha procesado la organización social en la que vivo, porque pasamos de ser parte del imperio de los incas a ser parte del imperio español, y luego, en este momento, somos el patio trasero de los Estados Unidos. Y esto tiene una gran incidencia porque Estados Unidos está en un proceso de declive, igual que estuvo un día el Imperio Español, y en este proceso de declive mi país está siendo arrastrado, y está siendo arrastrado específicamente por los 3 últimos gobiernos, y sobre todo, y estos 3 últimos gobiernos han tenido una relación muy cercana con el presidente Donald Trump. Estamos hablando que desde el 2016 hasta ahora, el 2026, Donald Trump ha sido el hombre sobre el cual Estados Unidos ha comenzado su peor momento, el momento del declive, a pesar de que su industria tecnológica, Facebook, Netflix, SpaceX, todas las redes sociales, Google, han revolucionado el planeta Tierra. A pesar de que Estados Unidos es el cerebro del planeta Tierra en ebullición, es el motor más importante de los cambios que existen en el planeta Tierra, cambios que no solamente son en la conducta y la organización social humana, sino que son cambios que nos permiten inclusive vivir fuera de este planeta. Y en esto, a no dudarlo, Estados Unidos lleva la vanguardia. El haber sido patio trasero de los Estados Unidos y no haber sido el patio trasero de Rusia ha tenido muchas ventajas, porque
yo que fui a la Rusia y conocí de primera mano la verdadera historia de Rusia, pude convivir con su gente, comer su comida, estar cerca de ellos, entenderlos desde el año 1992 a 1997, y luego regresar a mi país y trabajar en los campos, meterme en la frontera, en zonas críticas, y vivir junto y cerca a mi gente, a la gente de mi país, la que habla mi idioma, la que vota en las elecciones igual que voto yo, la que tiene el derecho de elegir y ser elegido, algo que yo no tenía en Rusia. Entonces puedo decir que estos cambios sociales me hicieron que yo me identificara en un principio con el socialismo, cuando las propuestas del socialismo y del comunismo era la igualdad entre todos los seres humanos. Y esto fue la razón para que yo piense que el socialismo era la mejor opción. Pero cuando fui a Rusia y pude comprobar que eso no era real, que el comunismo y el socialismo era una forma de monarquía en la que se cambiaba al rey por el presidente o el secretario general del Partido Comunista. Estamos hablando de Stalin, de Lenin, estamos hablando de Nikita Khrushchev y de todos los demás individuos que llegaban al poder y salían de él solo con los pies por delante. Entonces pude darme cuenta que en realidad el socialismo y el comunismo se habían convertido en el mecanismo mediante el cual las monarquías, pero esta vez ya no por apellido y sangre, por herencia familiar, sino por sumisión al monarca que precede ideológica y conductualmente, en su conducta y en su ideología, es decir, el más esbirro, el más ladino, el más sometido, era el que le sucedería al que estaba en el poder. Mientras tanto, la famosa distribución de la riqueza y la eliminación de la desigualdad que sí se producía en esos países, finalmente convertía a los seres humanos en seres que no se podían reconocer entre ellos por sus cualidades mentales, por sus cualidades físicas, por sus cualidades sociales, por sus virtudes, sino que se reconocían simplemente por una afiliación al Partido Comunista. El Partido Comunista simplemente era una nueva religión en que el Dios era reemplazado por el secretario general del Partido Comunista. Pero al regresar acá y vivir en el capitalismo salvaje, que es lo que estamos viviendo en este momento, pude darme cuenta que el Dios del capitalismo, el verdadero Dios del capitalismo, es el dinero. Y el dinero no tiene ética, no tiene moral. Simplemente el que tiene más dinero es el que tiene a su favor la moral, a su favor
la ética, a su favor el poder. Y eso es lo que estamos viendo en Ecuador y en Estados Unidos, donde Donald Trump y los millonarios de los Estados Unidos se imponen, se toman el gobierno de ese país y convierten al dios dinero en el único dios al que se tiene que servir. No importa si hay que hacer guerras, si hay que mentir, si hay que engañar, si hay que expulsar trabajadores, si es que hay que revivir el racismo, si es que hay que revivir el nacionalismo, todo vale si es que el objetivo es finalmente ser el país más rico del mundo. Ante esta realidad, veo que la naturaleza ha sido el peor enemigo del capitalismo. Porque el capitalismo a lo que menos le respeta es a la naturaleza. Si es que hay que contaminar, si es que hay que eliminar especies, si es que hay que cazar, si es que hay que hacer sobrepesca, si es que hay que deforestar, si es que hay que hacer plantaciones, si es que hay que contaminar ríos y mares, y eso produce dinero, entonces la naturaleza vale un comino. Así, este capitalismo desbocado que vive mi país y que ha convertido a mi país en presa fácil de los narcotraficantes, de los ricos o lagartos de San Borondón, de los millonarios de Guayaquil y la clase alta de Quito y la Sierra, e inclusive de los indígenas que desde hace 500 años han vivido para escabullirse entre las rendijas para llegar a ser poder como cualquier rata, y se convierten en poder político gracias no a que son valientes, sino a que son numerosos. Esto me ha llevado a mí a que piense que realmente mi trabajo ya no es defender a los seres humanos, como ha sido la razón de mi profesión, ser médico. Porque esos seres humanos finalmente se vuelven individuos que adoran al Dios dinero y para los cuales el Dios dinero lo es todo. Frente a eso, yo he optado por ser un ecologista, un defensor de la naturaleza, de los animales, de las plantas, de los ríos, de los mares, de los océanos, del aire. Y eso significa que he tenido que ponerme en contra de esos campesinos que utilizan fertilizantes, de esos pescadores que utilizan las redes enormes, ilegales, o utilizan explosivos para pescar, de esos mineros que deforestan desesperados por el oro. He tenido que volverme enemigo de mis propios colegas de la carrera médica que se han dedicado a ser simples comercializadores de medicamentos, que crean adictos a los medicamentos.
a los medios de comunicación que nos hacen creer que nosotros somos simples víctimas de delincuentes, de asesinos, de narcotraficantes, de gobernantes, de políticos. Pero que no nos despiertan la conciencia de que nosotros somos tiempo, un tiempo que se va, igual que toda forma de vida y igual que toda cosa que existe en este planeta. Todo es solamente tiempo. Y la diferencia está en que este tiempo en que yo soy y existo y que se me va todos los días, se convierte en algo muy valioso cuando lo puedo convertir en conciencia social, en conciencia ecológica y en conciencia histórico-cultural. Y cuando ese tiempo también se convierte en escritura, en video, en mensaje, en perpetuidad, porque yo, al mismo tiempo que soy un tiempo fugaz, me convierto en un tiempo sin tiempo, cuando logro escribir, cuando logro hacer estos videos, cuando logro grabar y perpetuar mis ideas, pensamientos, mi conciencia social, mi conciencia ecológica, mi conciencia sanitaria, mi conciencia histórico-cultural. Así también me doy cuenta de que soy un tiempo que vive los tiempos económicos y políticos no solamente de su país, sino del mundo. Y estos tiempos económicos y políticos han estado siempre bajo la luz de la guerra o bajo la luz de la paz. Y son una serie de eventos, la mayor parte de ellos casuales, donde la comunicación se recrea, se crea o desaparece, donde el intercambio de todo, de bienes, hasta de narcóticos, hasta de drogas, de dinero, etcétera, etcétera, se multiplica, se extingue o renace. Pero finalmente me ha tocado vivir especialmente a partir de este siglo XXI la violencia y la cooperación en nuevas formas de manifestarse. La violencia se convirtió en mi país en la denominada conflicto interno armado, que es una guerra al narcotráfico, debido a que el Ecuador se convirtió en un país donde el dólar es la moneda y en la mayor lavandería de dólares ilegales, especialmente narcodólares de Sudamérica, porque hay otros países como Panamá y otros como el estado de Delaware o Miami, que son las lavanderías en Centroamérica y en Norteamérica. Bien, pero además me ha tocado vivir la violencia generada por esta guerra al narcotráfico. Y esta violencia al narcotráfico se diferencia de la violencia que viven en Ucrania y ahora se vive en Irán, en Israel, en Palestina, en que el ejército del Ecuador, el propio ejército y la policía, las leyes son usadas contra su propio pueblo.
En cambio, en la guerra de Ucrania es el ejército ruso el que invade Ucrania. En el caso de Israel, es el ejército israelí el que invade Palestina y el que ataca a Irán. Y en el caso de Estados Unidos, es el ejército norteamericano el que ataca a Irán y ataca a los narcotraficantes, las guerrillas y todos los que él considera malos, entre comillas, dentro del continente americano, que ha sido su patio trasero luego de que Inglaterra y Estados Unidos, a partir de las guerras de 1800, que son las guerras de la independencia de los países latinoamericanos, financiadas por Inglaterra, se repartieron el planeta. Entonces Inglaterra se quedó con el resto del mundo y Estados Unidos se quedó con América, con todo el continente americano excepto Canadá. Esto hace que hoy nosotros estemos viviendo una guerra contra el narcotráfico. Y esta guerra al narcotráfico es la justificación que tiene Estados Unidos para poner presidentes, como lo que tiene en Ecuador Daniel Noboa, para crear leyes como las que se están creando ahorita en el Parlamento ecuatoriano, para controlar ejércitos, policías y prisiones, para controlar la justicia en nuestros países. Pero al mismo tiempo me ha tocado ver y vivir el conflicto, el origen de la Tercera Guerra Mundial. Y este origen de la Tercera Guerra Mundial, que se origina con la invasión de Rusia a Ucrania, y ahora, luego, la guerra de Israel contra Palestina, y finalmente la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, nos marcan una serie de eventos dentro de este tiempo económico y político donde la globalización, las comunicaciones y el intercambio global que existe ahora son completamente diferentes a lo que fueron la Primera Guerra Mundial en Europa, la Segunda Guerra Mundial en Europa, las guerras de conquista de los continentes por medio de las monarquías europeas desde 1492 y las guerras de liberación que han tenido en todos los continentes las colonias de las potencias europeas. Hoy estamos viviendo un tiempo en que la comunicación ya es en tiempo real, donde la memoria ya no está en el cerebro de las personas, en los libros. La memoria está en las nubes, en las computadoras, está en todo este espacio increíble creado por el ser humano, que es el ciberespacio, y el intercambio, la comercialización, la movilidad humana ahora ya no respeta fronteras, ya no existen las fronteras. Pero Donald Trump, los países europeos y otros pretenden mantener fronteras que ya son imposibles de mantenerlas, porque la comunicación, la movilidad humana ha cambiado radicalmente. Ya todos los seres humanos estamos interconectados. El mayor aprendizaje ya no viene de las escuelas, colegios y universidades. Es un aprendizaje diario que llega a través de la internet, de la televisión
de las redes sociales. Esto nos ha cambiado y esto es lo que me ha tocado a mí vivir y aprender a usarlo. Hoy ya no soy un ciudadano ecuatoriano, porque ser ciudadano es simplemente tener deberes y derechos que te los da y te los quita el gobernante de turno de cualquier país, del tuyo o de otro. Cuando tú quieres migrar, el que te le da y te quita los derechos es el país al cual tú llegas. Y si vives en este país, es el gobernante de turno del país en el que estás viviendo. Bien, pero yo ya no soy un ciudadano, yo soy una persona. ¿Qué es la diferencia entre un ciudadano y una persona? Una persona es un individuo que tiene la capacidad de elegir todos los días, en todo momento y en todas las cosas, y en todos los hechos, en todas las situaciones. Yo puedo elegir, inclusive, si quiero o no quiero tener hijos, si quiero o no quiero casarme, si quiero o no quiero divorciarme, si quiero o no quiero morir, si quiero o no quiero vivir, si quiero o no quiero comer, si quiero o no quiero comer esto, si quiero o no quiero vestirme así o vestirme asado, si quiero o no quiero ver esta película, si quiero o no quiero escucharle a un individuo. Ya no es posible la existencia de esos ejércitos que vemos en los desfiles de la Unión Soviética, de Rusia, esos desfiles de Corea del Norte, esos desfiles de los ejércitos de la edad industrial, en la que todos los soldados marchan igualitos, se mueven igualitos, hacen las cosas igualitos. El otro día, en el desfile de que organizan Trump, vemos que los soldados norteamericanos no tenían ni idea de lo que es moverse de manera igual, como robots. Cada uno se movía de acuerdo a cómo era su forma de caminar, mantenían su estilo de caminar, se identificaban consigo mismo. Quizás esta sea la mayor demostración de que los tiempos han cambiado, que ya los soldados no son los individuos más valiosos de un país. Hoy sabemos que los individuos más valiosos de un país son los más inteligentes. Muchas gracias.